La fuerza de creer. Wayne W. Dyer. Parte 1. Transformación. La transformación es la capacidad y la voluntad de vivir más allá de su forma. Siento como si hubiera atravesado una puerta que se ha cerrado sin permitirme regresar al lugar donde solía vivir. Para mí, el hecho de atravesar esa puerta significa transformación. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Empecemos con la palabra, forma, el meollo de otra palabra, transformación. Es un término que describe la persona física. Incluye todas las propiedades fisiológicas asociadas al ser humano que es usted. La forma incluye el peso total de sus huesos, arterias, vasos capilares, piel, globos oculares, uñas de los pies, corazón, pulmones, riñones y demás elementos de su fisiología. Sin embargo, usted no se reduce a un montón de huesos, piel y demás. Todo lo que usted vería en esa forma también podría encontrarlo en un cerdo o un caballo. El usted real, el único usted, es en un 99% invisible, intocable, inodoro e indiferente a los sentidos físicos, que solo la forma conoce. La mayor parte de lo que usted es en realidad, va más allá de la forma. Se le llama mente, sentimientos, pensamientos o conciencia superior, pero en cualquier caso, resulta claro que no es la forma. Todos sus pensamientos y su conocimiento espiritual existen en esta dimensión sin forma, informe. Ahora consideremos el prefijo trans, que significa, más allá. Situado detrás, o, literalmente, al otro lado. Cuando colocamos ese prefijo delante de forma, obtenemos, transforma. Si añadimos el sufijo ción, que significa, acción, o, resultado, tenemos la palabra transformación. Para mí esta palabra significa el resultado, la acción de ir más allá de la forma de uno. Y esto es literalmente el reto que plantea este libro, ayudarle a que se vea a sí mismo como un ser mucho más avanzado y divino de lo que una mera forma es. Su forma debe seguir las reglas de la forma. Variará en infinidad de ocasiones a lo largo de su vida. De hecho, cada célula de su forma se renovará cada 7 años más o menos y con todo, usted seguirá existiendo. Usted ya estuvo en el cuerpo de un bebé, de un niño, de un adolescente, y de acuerdo con la edad que fue cumpliendo su forma, también habitó otros cuerpos. La forma ha cambiado muchas veces, y sin embargo el usted real ha permanecido invariable. Cuando comprenda este concepto, se hallará camino de la puerta que ha de atravesar. Toda creación humana comienza con un pensamiento, una idea, una visión, una imagen mental. El pensamiento entonces se aplica de alguna manera en crear un nuevo producto. En este preciso instante estoy tomando mis pensamientos, los estoy aplicando a una máquina de escribir y estoy creando un nuevo producto que acabará siendo un libro. Todos pasamos por este proceso muchas veces al día. El último elemento para convertirnos en una persona transformada consiste en vernos a nosotros mismos como seres no limitados por nuestra forma. Si usted vive exclusivamente en la forma, vive en un mundo de limitaciones. Piense en todos los límites que tiene su forma. Los límites son una especie de fronteras para uno. Usted solo es capaz de levantar determinado peso, solo puede correr a cierta velocidad, únicamente alcanza cierto nivel de rendimiento laboral. Pero los límites pertenecen a la dimensión de la forma. Ahora examinemos la parte de usted sin límites físicos, la dimensión cognitiva o del pensamiento. Su capacidad de pensar no tiene límites. Imagínese que está haciendo algo en este momento. Usted es capaz de mantener una relación perfecta con su pareja en su pensamiento. En esta dimensión cognitiva ajena a la forma, usted puede ser cualquier cosa, ir a donde le plazca, experimentar cuanto desee. Lo que sugiero es que usted está capacitado para experimentar una gran parte de su vida en esta dimensión que trasciende su forma, es decir, en la transformación. Usted podrá mantener su forma, satisfacer sus necesidades y comprender sus avisos, a la vez que ser consciente de que la forma le está sirviendo a usted, al usted real. Nuestra cultura pone especial énfasis en valores externos a la persona, en la apariencia física. Yo propongo que el énfasis se ponga en un interés por el uno mismo más allá de la forma, sin olvidar que en la forma se aloja el usted real.
Cuando adquiera suficiente práctica en esta dimensión, será capaz de eliminar todas las limitaciones de su vida. Superará los límites de la forma y actuará tal como San Pablo propone en Romanos 12, 2. Y no queréis conformaros con este mundo, antes bien, transformaos con la renovación de vuestro espíritu, a fin de que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, agradable y perfecto. Este es el lugar de la transformación. Este es el lugar en el que usted no solo puede vivir un milagro, sino también hacerlo. Usted puede lograr un alto nivel en su vida diaria sin necesidad de acudir a un maestro espiritual o de asistir a un curso de metafísica. ¿Cómo? Creyendo que usted es un alma acompañada de un cuerpo, en vez de un cuerpo dotado de alma. Usted creará para sí una vida sin limitaciones. Empezará a ver milagros desde que cree en ellos y confía en que se hagan realidad. Usted mismo se convertirá en un hacedor de milagros. Cuando se le presente algún problema de salud, comenzará a darse cuenta del extraordinario milagro que es usted. Modificará la costumbre tan perjudicial de comer demasiado y no hacer ejercicio, sin necesidad de proponérselo o someterse a una fuerte disciplina. Sus nuevos hábitos responderán automáticamente a su nuevo sentido de valoración y a todo lo que usted es, aunque se sienta incapaz de definirlo con palabras. Su fe en la capacidad de su cuerpo para sanar se reflejará en el modo como usted cuida del precioso templo que le da cobijo. El temor a la muerte desaparecerá tan pronto como tome conciencia de que el pensamiento, la meditación, nuestra misma esencia, nunca mueren. El pensamiento no puede morir. Es la energía de la que se compone la propia existencia del universo, y una vez tenga este firme convencimiento en su ser, puede estar seguro de que nunca más volverá a temer la muerte. Hace unos años una hermosa mujer llamada Pace Pilgrim cruzó los Estados Unidos, con un mensaje de paz, amor y transformación personal. Describió las características de esta transformación en una breve lista. Algunos indicios y síntomas de paz interior. Punto. Tendencia a pensar y actuar con espontaneidad sin ningún temor derivado de experiencias anteriores. Capacidad para disfrutar de cada instante. Pérdida de interés por juzgar a otras personas. Pérdida de interés por interpretar las acciones de los demás. Pérdida de interés por los conflictos. Disminución de las preocupaciones. Frecuentes e intensas etapas de apreciación. Sentimiento de satisfacción por saberse conectado a los otros y la naturaleza. Frecuentes estados de alegría. Creciente receptividad hacia el amor ofrecido por los demás, a la vez que necesidad imperiosa de ofrecer el propio. Esto es lo que contiene para usted. La vida llegará a ser un viaje fascinante lleno de alegría y respeto. Esa parte de usted que se vio reducida por las limitaciones que usted mismo se impuso al vivir exclusivamente en la forma, se liberará y verá todo un nuevo panorama. Solo si usted cree en ello. Se sorprenderá a sí mismo reduciendo la marcha y viviendo en ese tranquilo espacio interior que le permitirá apreciar todo lo que aparezca en su camino. Su corazón le dirá que no tiene motivo alguno para sentirse amenazado por opiniones o acciones de terceros. Su vida se llenará de mayor alegría y serenidad, puesto que eso es precisamente lo que usted irradiará al exterior. Le resultará mucho más fácil aceptar opiniones adversas, al saber que usted no está manipulado por nada ni nadie fuera de usted mismo. Encontrará una gran satisfacción en la tranquilidad que reemplaza al resentimiento y al dolor. El conflicto y el enfrentamiento desaparecerán de su vida, ya que no tendrá necesidad de demostrar nada a nadie. Como resultado, empezará a sacar partido del enorme poder de su mente. Actuará de mediador, con calma, aunque los otros piensan que usted está desvariando. Usted será el poder de una mente tranquila, y decidirá acceder a ella con frecuencia. Descubrirá cosas sobre usted mismo que quizá nunca hubiera considerado con anterioridad. Se encontrará en esa inteligencia perfecta que hay dentro de toda forma, dentro de ese milagroso espacio interior en el que todo lo que usted pueda visualizar es posible. He llegado a saber que existe una inteligencia invisible e intocable, imperceptible y sin embargo muy real, detrás de, o apoyando, toda forma. A esta inteligencia se la ha designado con muchos nombres. Algunos la llaman Dios, otros,
fuerza de la vida, conciencia superior, espíritu divino. El nombre no importa, su existencia, por el contrario, sí. Es una sensación similar a la que Carl Jung expresó cuando un entrevistador le preguntó si creía en Dios. Su sorprendente respuesta fue: no. Tras un silencio, añadió: sé que existe un Dios. Observe un árbol y contemple la inteligencia no detrás de él, que le permite un perfecto funcionamiento de su forma. Las hojas se renuevan, la savia asciende por los vasos y las fibras, las flores se abren en su momento. Es mucho más que una simple forma. Contiene una fuerza vital y al mismo tiempo es muy real. Últimamente suelo mirarme bastante la palma de la mano. Cuando me pellizco, la piel que la cubre ya no se tensa como antes, sino que forma una especie de meandro y vuelve a su posición original. De mis ojos arrancan unas patas de gallo que nunca estuvieron allí. Me han empezado a crecer pelos en las orejas y a caérseme los de la cabeza. Veo cómo mi forma va cambiando. Si pensase que eso es todo lo que soy, los cambios físicos me angustiarían. Pero sé que soy mucho más que mi forma corporal. Sé que soy un alma acompañada de un cuerpo, y no lo contrario. Lo que algunos denominan alma, y que yo llamo yo mismo, o mismidad, es la pura esencia de lo que somos. Es la inteligencia que subyace a la forma, y la gran diferencia entre el que soy ahora y el que era hace unos años es que hoy experimento el hecho de saber que no solo soy una forma. Buckminster Fuller afirmó en cierta ocasión que el 99% del ser de uno es invisible e intocable. Es la capacidad de pensar y de ir más allá de la forma la que determina nuestra calidad de vida. Hoy día, la principal transformación de mi vida radica en mi capacidad de expresar y experimentar la frase: soy mi capacidad de pensar y sentir, no soy forma únicamente. Veo que en esta vida he adoptado una gran variedad de papeles. Solía creer que esos papeles constituían mi yo real, y que todo lo que hacía determinaba mi esencia. Actualmente experimento mi forma cuando hago lo que he elegido, pero al mismo tiempo sé distanciarme de mi forma y observar los movimientos y acciones de mi naturaleza humana. Así, trabajo y sudo, juego al tenis, escribo, hablo ante grandes auditorios, hago el amor con mi mujer, paseo por la playa, pago mis deudas, procuro ahorrar algún dinero, hablo por teléfono sobre mis inversiones, abrazo a mis hijos, y hago todas aquellas acciones que he seleccionado para mi ser. Esas acciones, esos papeles adquieren una cualidad mágica, de encantamiento, cuando mi ser se encuentra en plena acción. Cuando involucro a esa parte invisible e intocable de mí mismo, entonces reconozco que mi forma no es todo lo que soy. Cuando acompaño mis acciones físicas con mis pensamientos y sentimientos, experimento un equilibrio, un todo, la totalidad de mi ser. Mi capacidad de ser el propio pensamiento es el milagro real del que formo parte. Nadie puede situarse detrás de mis globos oculares y experimentar mi realidad interior, y yo no puedo entrar en la forma de nadie y experimentar el proceso que le es propio. Pero sí puedo convertirme en mi mente en vez de en mi forma. En la actualidad vivo cada día como si esa inteligencia que existe en todas las cosas, incluyéndome a mí, fuese la esencia real de mi vida. Ya no temo a la muerte, puesto que sé que nunca estamos conformados del todo, que siempre permanecemos en un estado de transición y que, aunque pueda parecer que la forma ha muerto, el pensamiento no muere. La diferencia primordial que me he notado es la extraordinaria y nueva comprensión hacia los demás que se ha apoderado de mi ser en estos últimos años. En ocasiones en que anteriormente no hubiera hecho caso de nadie o me hubiera encerrado en mi mundo, ahora me encuentro más conectado a nivel emocional con la energía interior de todas las formas de la vida. Por ejemplo, mis compromisos como conferenciante me obligan a viajar bastante, y en el pasado mi reacción hubiera sido abrirme paso entre la gente agolpada en un avión e instalarme en mi asiento. Ahora no puedo dejar de ayudar a alguien a guardar su equipaje de mano, mientras que años atrás ese alguien hubiera podido ser el blanco de mis empujones. Me encanta esta nueva comprensión hacia los demás. Me da fuerza para realizar grandes cosas, y por supuesto también ayuda a que los demás tengan una experiencia más amorosa. Por otro lado, estoy desarrollando un estilo de inteligencia, nuevo para mí, que no me supone ningún esfuerzo consciente. He adquirido sensibilidad y comprensión con respecto a ciertos conceptos que tiempo atrás me parecieron confusos o raros.
Me divierto leyendo sobre la realidad de los cuantos físicos, la relatividad, la metafísica, y encuentro fascinante lo que antes consideré insondable e incluso aburrido, por ejemplo todo lo relacionado con el pensamiento oriental. En las librerías me dirijo a las secciones de filosofía, la nueva era, la metafísica y cosas parecidas, y lamento no tener tiempo para leer todo lo que encuentro allí. Estas materias son una nueva distracción para mí, pero lo que es más importante, todas encajan perfectamente en el ánimo de mi disposición actual. Me he vuelto más receptivo hacia todas las cosas del universo. Mi disposición me permite explorar a mis anchas, sin que ningún juicio de valor la enturbie. Y lo que pone las cosas aún más interesantes, es que ahora todo ello tiene sentido. Entiendo todo lo que antes veía confuso. Esta es una extraordinaria experiencia del despertar y, a decir verdad, me impone un gran respeto. Con frecuencia me encuentro leyendo libros o escuchando cintas que me embargan de emoción. No sé si se trata de mi receptividad hacia estas nuevas ideas, o si sencillamente he desarrollado una mayor inteligencia gracias a mis estudios, pero en cualquier caso me encanta y, aún más, me encanta poder compartirlo con usted y con los demás. Es como si en un santiamén hubiera comenzado a comprender y vivir las enseñanzas de los maestros espirituales. Y todo eso sin contar con programas de estudio regulares, sin intentar mejorar mi conciencia espiritual, solo transformándome en un nuevo yo, lleno de admiración por el milagro que esto representa. También poseo un sentido menos acusado del éxito y las posesiones. Ya no me identifico con mis logros y mi currículo. Es como si ahora, al sentirme un ser sin fronteras, fuera menos rígido en el concepto de mí mismo. Me siento como si pudiera situarme detrás de mí mismo, de mi forma, para que mi propio yo pueda ser infinitas cosas, sin que mis acciones me limiten. Me define un estado de conocimiento o ser interno que desafía cualquier descripción externa. Ya no importa tanto lo mucho que conseguí, sino el saberme en armonía con mi propio sentido de pertenencia a la raza humana. Mis propias etiquetas ya no me son necesarias. No es que los hechos ya no existan, sino que ahora se integran en el proceso de mi propia definición. Cuanta menos importancia concedo a lo externo, menos restricciones encuentro en mi vida. Me siento capaz de cualquier cosa que me dicte la voz que solo yo puedo escuchar. Se ha producido un gran cambio en mi ética personal. Quien se presente en mi vida pretendiendo controlar o juzgar será repelido por mi energía emocional. Ya no siento la necesidad de demostrar algo, de dar cuenta de mis creencias. He superado la obsesión de convencer a las personas sobre la verdad de mi posición o de situarme en el polo opuesto de su punto de vista. Irradio un tranquilo sentido de lo que soy, respetuoso con la manera de ser de los demás. He profundizado en algunas de mis relaciones personales, sobre todo con mi esposa y mi familia más cercana, mientras que otras han dejado de interesarme. Todavía me divierto mucho cuando asisto a reuniones sociales, pero ya no me considero un ser que necesita formar parte de dichas actividades, como sucedía años atrás. Soy partidario de pasar el tiempo a solas o en compañía de mi familia y unos pocos amigos, que me proporcionan relaciones personales afectuosas y ricas. De hecho, en mi vida nadie depende de mí, a excepción de mis hijos pequeños. No me interesa en absoluto que los demás dependan de mí para su sustento emocional o de cualquier otra clase. Sin embargo, y aunque pueda parecer una paradoja, me he vuelto más generoso en mi entrega a los otros. Lo que más me gusta es ayudar al prójimo. Me resulta extraño y a la vez maravilloso poder actuar basándome exclusivamente en mi verdad y al mismo tiempo acoger con agrado y sin prejuicios a quienes operan en una frecuencia diferente. De igual manera, me es mucho más fácil emitir en mi propia frecuencia y hacer caso omiso de las súplicas de quienes pretenden convencerme para que viva a su manera. La frontera entre mi propio yo y los demás ha desaparecido. Veo a los otros yendo por sus caminos y ahora puedo amarlos por ser precisamente lo que son. Cuando los demás pretenden imponerme sus valores y sus actitudes, tal como yo hice una vez, soy consciente de que ello puede alterar mi equilibrio y mi armonía. Pero en esos momentos me transformo en un pacífico observador de lo que exponen sobre sí mismos y su verdad. El auténtico yo, los pensamientos y sentimientos interiores que vivo,
No se ven obligados a defensa alguna, y puedo observar tranquilamente sin necesidad de demostrarles que están equivocados. Mi camino está muy claro. Esta es una nueva clase de enfoque que me permite vivir en la forma y al mismo tiempo fuera del estado de la forma, sin que nadie pueda amenazarme o controlarme. Es un lugar de una apacible gloria. He superado mi tendencia a culpar a los demás de lo que me sucede en la vida. Ya no juzgo el mundo en términos de desafortunados accidentes o desgracias. Soy consciente de que ejerzo influencia en todo, y comienzo por considerar por qué he generado una determinada situación en vez de preguntar, pero, ¿por qué yo? Este elevado conocimiento me lleva a buscar respuestas en mi interior. Soy responsable de todo ello y el enigma se convierte en un reto fascinante cuando modifico aspectos de mi vida sobre los que previamente creía carecer de control. Ahora siento que todo se halla bajo mi control. Creo en todo lo que tengo y necesito, y sé que soy capaz de hacer milagros cuando me encuentro en equilibrio interior, y de utilizar mi dimensión mental para crear el mundo que deseo para mí. Ahora sé que mis circunstancias no me hacen ser el que soy, sino que tan solo revelan lo que he elegido ser. Cuanto más tranquila está mi mente, más percibo el lazo de unión que existe entre mis pensamientos y mi modo de sentir. Cuanto más tranquila está mi mente, menos tiendo a ser crítico y negativo. El poseer una mente tranquila me ayuda a gozar de una vida serena, y también contribuye a que los demás consideren la posibilidad de escoger una vida apacible, serena y positiva para sí mismos. En consecuencia, cabe decir que mi manera de pensar puede afectar de una manera directa a cuantos me rodean. Ya se había dicho de Jesús, y de Buda, y de otros líderes espirituales, que allá donde iban elevaban la conciencia de las personas. Ahora soy capaz de comprender y apreciar esta idea. He llegado a la conclusión de que cuando gozo de una total paz interior y la exteriorizo, la conciencia de quienes se encuentran en la misma situación que yo, se tranquiliza. No hace mucho di una conferencia ante un gran número de asistentes en Chicago. La sala estaba llena de niños, unos 500, la mayoría de los cuales no debían de haber cumplido los 7 años. Desde luego, el ruido era considerable, pero al cabo de un rato me habitué y no volvió a molestarme. En un momento dado y particularmente intenso de mi exposición, cuando me disponía a recitar un poema de especial relevancia para mí, toda la sala, incluidos los niños, se sumió en el silencio. Una especie de comunicación sin palabras había llegado a todo el público a través de la dimensión del pensamiento. Las modificaciones que yo mismo y mi manera de vivir hemos experimentado, se han producido sin necesidad de planes previos. Y sin embargo, estos cambios interiores son tan míos como los pulmones o el corazón. Del mismo modo se han sucedido una serie de cambios en mi estado físico. Corro un mínimo de 12 kilómetros diarios y desde que tenía los 36 nunca he faltado a esa cita. Ni siquiera una vez. Explico a la gente que correr no es algo que hago, sino algo que soy. Forma parte de mi ser. Entra regularmente en el cuidado diario de mi salud, como también un escrupuloso cuidado dental. Esto es lo que soy como ser humano que goza de salud. Mi viejo yo era perfectamente consciente de los beneficios que aportaba a mi cuerpo. Dichos beneficios continúan existiendo. Lo que sucede es que ahora experimento un nuevo nivel de beneficio relacionado con mi propio yo interior, con una pérdida del yo corporal, un desconocimiento de mi condición física mientras estoy corriendo. En esos momentos experimento los niveles de energía más elevados de mi vida. Algo que, unido a mis acciones en favor de una buena salud y un óptimo estado físico, atribuyo al planteamiento de la vida desde una conciencia superior. Me resulta curioso que hoy en día no coma la carne roja que en otras épocas tanto saboré, que no añada a la comida ni una pizca de sal, ya que antes solía utilizar el salero a discreción, que el azúcar, la cafeína y otros productos sin ningún valor alimenticio hayan sido casi excluidos de mi dieta. Me resulta curioso. Pero lo más sorprendente es que esa tendencia hacia costumbres alimenticias saludables ha surgido de una aproximación más responsable hacia mí mismo y toda mi vida, y no del deseo de realzar mi atractivo físico o mi fuerza, o de alcanzar una mayor longevidad. Es como si obedeciera a algún perfecto consejero interior, en vez de confiar en las pautas culturales, las viejas costumbres o lo que me enseñaron.
La parte de mí que desea conservar el equilibrio es la que decide sobre mi comida. Me siento interiormente equilibrado y, de alguna manera, esto se convierte en un planteamiento saludable de la nutrición y el ejercicio. Casi nunca llevo reloj, y sin embargo hace unos años no hubiera podido salir sin él. El tiempo ha dejado de tener importancia en un sentido lineal, y no estoy forzado a seguir con atención cuándo, cómo y a qué velocidad transcurre mi vida. Esto ocurrió sin habérmelo propuesto. Sencillamente dejé de llevarlo y de referirme al tiempo y de programar mi vida siguiendo un horario. Y como resultado ahora soy mucho más eficiente. Me intriga la paradoja que supone dejar de cumplir una obligación o un deseo por limitaciones de tiempo y, a la vez, sentir que he descubierto un tiempo ilimitado para las cosas que quiero hacer. Incluso me atrevo a afirmar que al verme sin ningún impedimento de tiempo, mi vida no solamente transcurre mejor, sino que también ha aumentado en riqueza y textura. Experimento la paradoja de desprenderme de los límites del tiempo en lugares como, por ejemplo, las colas en las cajas de los supermercados. Estoy seguro de que usted sabe por experiencia lo que él, viejo yo, sentía antes, cuando alguien delante de mí tardaba mucho a la hora de pagar. Me volvía impaciente, tenso y crítico, llegaba incluso a acercarme a esa persona para que se diera cuenta. Él, nuevo yo, no se siente atrapado en el tiempo, y en consecuencia no necesita preocuparse por tener que salir de la tienda al cabo de un tiempo determinado. Por el contrario, a menudo experimento un nuevo nivel de ser en el tiempo. Mediante el pensamiento descubro mi, viejo yo, en la persona que me antecede en la cola. Mis pensamientos son de amabilidad y simpatía hacia mi lentitud o torpeza. Un mensaje de amor, de relajación y de libertad de acción hacia el amor incondicional que yo elegiría para mí en esa situación, parece transmitirse a la otra persona y pretendo ayudarla a encontrar la moneda exacta o cualquier otra cosa que necesite. Y con frecuencia este proceso mental genera una sonrisa, una energía comprensible entre esa persona y yo mismo, una riqueza y una textura. Uno de los actos más bellos, y a la vez más difíciles de describir, es la experiencia de un contacto íntimo, físico y emocional, con otra persona. Las sensaciones orgásmicas físicas constituyen sin duda un aspecto maravilloso de nuestra sexualidad. Pero los sentimientos afectivos y emocionales son también una parte muy hermosa de esta experiencia. Para mí la sexualidad es ahora la máxima perfección del amor, y no la obligación de un hombre casado. El acto sexual es una expresión del amor interior que podemos alcanzar, cuando los dos nos sentimos equilibrados y satisfechos, y es también nuestra expresión recíproca de ese amor. Ya no deseo organizarme de manera lineal, y en este proceso de cambio mi vida se ha enriquecido, se ha hecho más llevadera y ha conseguido el equilibrio perfecto. Esta nueva perspectiva me permite abordar cualquier proyecto con un sentido de emoción interior y de conocimiento que no me obliga a demostrar quién soy o a ser juzgado por los resultados. Yo solamente soy el que soy, y hago lo que he decidido hacer, aceptando los resultados o la falta de ellos. Curiosamente, de esta manera obtengo más logros, que comparto en gran medida. Obtengo mucho más de lo que jamás imaginé en mis viejos días lineales. Mi escasa motivación por conseguir y lograr se pone particularmente de manifiesto en la competitividad. Cuando era joven sentía la necesidad de vencer al otro chico para demostrar quién era. En estos últimos años me he alejado totalmente de la competitividad. Continúo jugando al tenis, pero en mitad de un partido difícil me detengo y deseo suerte a mi contrincante, y de alguna manera, paradójicamente, mejora mi propio nivel de juego. Me imagino que este es un resultado natural, consecuencia de los sentimientos y pensamientos que mi yo irradia sobre el amor incondicional y la ausencia de crítica. La cooperación ha reemplazado a la competición en todas las facetas de mi vida y los resultados son sorprendentes, tanto para mí como para quienes me rodean. Me siento profundamente atraído por la siguiente afirmación: en un mundo de seres individuales, la comparación no tiene sentido. Los acontecimientos externos carecen de importancia para mí a no ser que produzcan orden o desorden en el mundo. Valoro todo lo que hago. Si un acto provoca armonía en mí y los demás, lo considero un acto positivo. Si crea turbulencia o desorden, intentaré darle la vuelta. Mi misión consiste en ayudar a los demás a modificar su conciencia,
para que todos sus pensamientos y sus acciones se encaminen hacia el orden y la armonía. Significa vivir sabiendo que la inteligencia subyacente a toda forma es importante y no haciendo nada que pueda destruir o dañar la vida. Sacar partido de la energía interior, nuestro propio yo, mediante una actitud de aceptación contribuye a un sentido personal del equilibrio y la armonía. Cuanto más evolucionemos hacia este nivel de equilibrio personal, antes crearemos la mejor forma externa de nuestro mundo. De esta manera participaremos en la transformación de nuestro universo. Me deleito constatando el amor que existe en mi vida y lo que han aprendido mis 6 hermosos hijos. Solo les enseño amor, y eso es lo que veo cuando se relacionan entre sí o con personas ajenas al círculo familiar. Mi esposa y yo hemos madurado en el amor, el respeto mutuo y nuestra propia singularidad, de modo que los dos somos capaces de enviarnos ese resplandor interior mutuamente. Contamos con una maravillosa ausencia de crítica y de negatividad con respecto al otro, porque hemos aprendido a ser de esa manera en nuestro interior. ¿Desavenencias? Sí. ¿Mal genio? Nunca. Quiero enfatizar que este nuevo yo todavía es dogmático y se mantiene firme sobre mi propia vida. No estoy defendiendo el verter azúcar y miel sobre los males del mundo, con la esperanza de que desaparezcan. Todo lo contrario, lo que estoy experimentando es una relación mucho más profunda con la vida, gracias a la cual sé exactamente lo que haré y no me desvío de mi camino. Soy capaz de continuar en él, haciendo lo que amo y amando lo que hago. He pasado de ser una persona que emitía juicios absolutos, que requerían respuestas concretas y rigurosas, a otra que ve y sabe que toda experiencia humana es una oportunidad que nos permite reflexionar sobre el lugar que ocupamos o dejamos de ocupar. Al final todo se reduce a una renuncia de los viejos y arraigados modelos, lo cual significa atraparme a mí mismo en el instante en que llevo a cabo un acto que no es armónico, y caer en la cuenta de mi posición y del lugar que no ocupo en este preciso momento. Y esto implica utilizar mi mente para situarme en el punto interior donde quiero estar, y desplazarme lento pero seguro hacia esa armonía interna. Hace poco tuve una experiencia que puede servir de ejemplo. Mi esposa me contó que una de nuestras hijas había destacado maravillosamente en su clase de primero, y terminó diciendo: «Me alegro de haber trabajado con ella en este proyecto y de haberle enseñado a comportarse en el aula sin temor o vacilación. En mis años de juventud yo hubiera contestado: alto. Yo soy el que la enseñó a hacerlo. No vayas a creer que el mérito es tuyo, como siempre». Mi reacción ahora fue: estupendo. Estoy muy contento de que vaya ganando seguridad en sí misma, y tú realmente has contribuido en gran medida. Por dentro, siento que también he aportado mi granito de arena, y aprecio mis sentimientos sin necesidad de que me sea reconocido de un modo externo. Sé que la confianza de nuestra hija es el resultado de numerosos impulsos procedentes de nosotros, de su propio ser interior y también de muchos otros. Me siento feliz por ella. Mi satisfacción no se basa en la necesidad de verme reconocido, o de quitar reconocimiento a mi esposa. Mi competitividad y confusión interior han sido sustituidas por paz y armonía. Es el amor incondicional, que empieza por uno mismo. Cuando usted se retira a su serena soledad interior, entra en esa cuarta dimensión que le abre las puertas de un mundo totalmente nuevo. Pero, antes de que llegue a ese destino, quizá necesite poner a prueba su resistencia ante esta nueva y poderosa idea de transformación personal. ¿Por qué puede usted resistirse a este principio? Porque alguien iba a resistirse a este estado de ser. Ante todo, por seguridad. Si está convencido de que usted es únicamente su forma, no necesita tener en cuenta su propia grandeza y los riesgos que comporta la transformación. Piense en ello por un instante. Todas las trabas a su éxito y felicidad pueden explicarse en términos de limitaciones de su existencia física. Desde este punto de vista usted puede decidir que los otros simplemente tuvieron suerte o que ellos nacieron con todas las de ganar, o que a los demás allá se les brindó la oportunidad. Transformarse requiere abrirse ante la posibilidad de una idea totalmente innovadora. La mayoría de nosotros rechaza las ideas nuevas en bien de aquellas a las que estamos cómodamente habituados. Es también una postura muy cómoda y natural que adoptemos la posición contraria a la que alude el título original de este libro. Es decir,
Debo verlo para creerlo. Eso lo primero. A casi nadie le gusta salirse de su cómoda zona de influencia. Quizás sepa que la vida se resiste a que la justifiquen con meras teorías físicas y que la ciencia es incapaz de contestar categóricamente a preguntas como: ¿qué es la vida? ¿A dónde va cuando muere? ¿Cómo pienso? A pesar de ello, puede suceder que usted prefiera quedarse con aquello que sus ojos han visto, es decir, única y exclusivamente con la forma. Creer en un estado sin forma tal vez resulta demasiado irreal y extraño. Sin embargo, usted intuye que en realidad es mucho más que el cuerpo que habita. Al principio puede resultar arriesgado renunciar a las comodidades de siempre y dar ese paso adelante para ponerse en contacto con su ser interior, con ese lugar que habita, su espacio interior. Ahí es donde usted siente todas las cosas. Ahí es donde residen sus pensamientos. Pero puede darse el caso de que usted no esté dispuesto a explorar este espacio en el que es plenamente responsable de lo que está experimentando. También es posible que se resista a la transformación porque le atemorizan los cambios o el tener que examinar algo que no comprende. A eso lo denomino aproximación con la cabeza gacha a su propia espiritualidad. Deje que alguien en el púlpito predique sobre lo que se supone que debo hacer en el reino celestial. Yo ya me ocuparé de pagar la hipoteca. Todo este asunto espiritual se dirige a los pensadores profundos y a los creyentes devotos. Estamos condicionados para creer que todos los temas relacionados con la conciencia superior incumben principalmente a los guías religiosos. Sin embargo, si usted considera las enseñanzas de los grandes maestros espirituales, se dará cuenta de que todos dicen lo mismo pero de diferente manera. El reino de los cielos se halla en el interior. No pida a Dios que lo haga por usted, reconozca su propia divinidad y magnificencia. Mire en su interior, no en su exterior. Es posible que usted piense que la transformación personal puede colisionar con su educación religiosa. Pero no estoy escribiendo sobre nada que tenga que ver con las discrepancias existentes entre las enseñanzas de los maestros espirituales. No tiene nada que ver. La transformación se basa en el amor, la paz, la realización personal, el trato respetuoso de los demás, y la consecución de la armonía en este planeta como una única familia de hombres. En ningún sentido lo que escribo puede juzgarse como un intento de criticar o ridiculizar las creencias religiosas de nadie. Aunque opino que algunos actos cometidos en nombre de Dios o de alguna institución religiosa atenían contra el ser humano, no critico las creencias esenciales de la religión. Un ser transformado es incapaz de comportarse de un modo no espiritual con los demás. Por último, quizá usted se resista a este proceso de transformación porque en realidad se siente incapaz de superar la vida que usted mismo se ha creado. Tal vez usted suponga que ya conoce los límites hasta los que puede llegar y que quiera ahorrarse el esfuerzo intenso y la ansiedad que conlleva la elevación por encima de la vida a la que se ha acostumbrado. También es posible que usted no desee imaginarse lo que puede llegar a ser, porque sencillamente no está preparado para efectuar ese cambio y prefiere quedarse con el entorno interior que ya conoce y que le resulta más cómodo. La mayor parte de su resistencia a aceptar la posibilidad de la transformación tiene su origen en su voluntad de continuar como hasta entonces. Sin embargo, sé que usted no estaría leyendo estas páginas si como mínimo no sintiera curiosidad por la posibilidad de elevarse por encima de lo que hasta ahora ha constituido su manera de vivir. Y puedo garantizarle que el trabajo no es arduo. Una vez acepte que usted es mucho más que un montón de huesos, músculos, órganos y sangre, se hallará bien encaminado. Una vez empiece a preguntarse qué tipo de persona es usted mismo, continuará bien encaminado. Una vez comience a hacerse cargo de que usted, su propio ser, es divino por poseer una mente y una inteligencia universal que sirven de soporte a su forma, irá recto hacia adelante. El resto se producirá casi automáticamente. Algunas sugerencias para la transformación personal. Practique el pensamiento sobre usted mismo y los demás, fuera de la forma corporal. Aproveche algunos momentos al día para evaluarse no en términos de su actuación en el mundo físico, sino en términos de su pensamiento puro y sus sentimientos. Imagínese detrás de su propio ser físico. Observe su propio modo de actuar, de relacionarse y de sentir. No critique o juzgue,
Simplemente anote cómo se comporta su forma y lo que siente. Sea un observador de los movimientos y acciones que ejecuta su forma. Practique la observación sobre otras personas. Advierta cómo destruyen su potencial de felicidad y éxito porque se identifican únicamente con sus formas. Cuando contemple sus frustrantes movimientos, piense que ahí no acaba el ser humano, que detrás de cada uno con los que se encuentra diariamente existe un ser pensante divino e invisible. En sus relaciones personales, reúnase con los seres queridos en un espacio ilimitado, en el pensamiento subyacente a la forma, y comprenderá que la mayoría de sus diferencias son triviales, que el verdadero ser humano que subyace a esa forma significa mucho más de lo que sus ojos le revelan. Comprométase con ese ser verdadero. Haga un esfuerzo para superar sus cómodos dominios convencionales. Escucha su auténtico yo interior que le anima a ir más allá de usted mismo, en vez de fijarse en el viejo yo que le repite que es incapaz de llevar a cabo semejante tarea. Pregúntese, ¿qué esquemas de vida adopto una y otra vez porque me resultan los más cómodos? Cuando responda con plena honestidad, trabaje para iniciar un nuevo planteamiento de sus procesos mentales. Si todavía no ha estado una temporada en el campo porque la idea no es compatible con su concepto de cómodos dominios, impóngase la obligación de hacerlo. Mediante la expansión del propio yo a otros niveles, usted está transformando su vida. Intente dejar de etiquetarse como si este fuera un medio para identificarse como ser humano. En lo que a mí respecta, hace mucho tiempo que dejé de identificarme con mi profesión. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, normalmente les respondo con esta inocente frase: me dedico al placer. Sin embargo, detrás de ese escueto y agudo comentario se esconde una gran verdad: lo hago todo porque lo soy todo. Sí, naturalmente escribo, pero esto solo representa una pequeña parte de lo que soy, y el escribir me sirve para dar a conocer mis pensamientos. Sí, también doy conferencias para profesionales, pero esta etiqueta solo serviría para limitarme. Mi oratoria es también una manifestación de mi naturaleza humana. Eliminando categorías y etiquetas, reducimos nuestra tendencia a limitar y dividir nuestra vida en compartimientos. Søren Kierkegaard dijo: en el momento que me colocan una etiqueta me están anulando. Casi todas las etiquetas se refieren de alguna manera a la forma y a lo que hacemos con nuestros cuerpos físicos. Cuando usted deja de identificarse exclusivamente con la forma, entonces su profesión, edad, raza, sexo, nacionalidad, situación económica, rendimiento físico, logros, premios, obstáculos y otras muchas cosas pasan al segundo plano. Desconectarse de las etiquetas le ayudará a definirse en términos más espirituales y profundos. En caso de que tenga que aceptar una etiqueta, le propongo la siguiente: estoy conectado a la inteligencia perfecta que sostiene toda forma, y en consecuencia soy parte integral de ella. No tengo limitaciones ni compartimientos. No necesito conseguirlo todo, pues ya soy ese todo. Comience a examinar su mente, su dimensión sin forma, como si se tratara de algo nuevo milagroso. Aprenda que su mente es capaz de traspasar su forma, y que su cuerpo está controlado en gran medida por su mente. Imagínese con un limón en la mano. Ahora piense que se lo lleva a la boca y le da un mordisco. Este ejercicio le producirá un aflujo de saliva en la boca, como reacción de su cuerpo ante el imaginario ácido cítrico. Esto es transformación en acción. Su mente provoca que su ser físico responda. De eso trata precisamente la hipnosis. Es una forma de contactar directamente con el estado mental que le permite traspasar su forma, superar el dolor mediante la anulación de los síntomas. Este sorprendente poder nunca le abandonará. Ocúpese cada día de superar dos de los factores que más le impiden su transformación personal: la negatividad y la crítica. Cuanto más negativos sean sus pensamientos, más probabilidades tiene de fijarse exclusivamente en su dimensión física y actuar de un modo que puede conducirle a la destrucción de su cuerpo. Todo pensamiento negativo retarda la transformación personal. Le obstruye el paso hacia su transformación personal, igual que el colesterol en una arteria. Si está lleno de negatividad, le será imposible alcanzar cotas más altas y más plenas de felicidad.
La tendencia a juzgar a los demás también retarda su transformación personal. Cuando usted juzga a una persona, no la está definiendo a ella sino a usted mismo. El juicio crítico no dice nada sobre la persona juzgada, solo expresa que usted necesita juzgarla de la manera en que lo está haciendo. Por tanto, está hablando más de usted mismo que del otro. Cuando se encuentre pensando y actuando en términos negativos o de crítica, recuerde que eso también es un indicio del lugar que ocupa en ese momento y del lugar que no ocupa. En este sentido, puede significar que se está identificando de alguna manera con la persona juzgada. Lo que más nos molesta de los demás es algo que con frecuencia nos negamos a admitir en nosotros mismos, o incluso algo de lo cual pedimos más. Procure poner más interés en saber qué es lo que está provocando su negatividad en vez de descubrir qué tiene de malo una persona. Al cabo del tiempo sustituirá la negatividad y la crítica por una afectuosa y tierna mirada interior que le preguntará cómo se ha dejado atrapar por eso. La conciencia superior o transformación personal conlleva la aplicación de esta regla de oro a la práctica, y así, cuando usted cometa un tropiezo, esta regla también caerá sobre usted. Descubrirá que el mundo no ha cambiado, pero que usted es ahora un ser humano totalmente diferente, un ser humano transformado. En realidad, el control de la vida interior de uno mismo produce una sensación gratificante. Examina el modo como trata su yo físico o visible. Cuando inicie el proceso de depuración propuesto anteriormente, comprenderá que se está convirtiendo en un ser cada vez más equilibrado, que mejora en sus ejercicios físicos y en sus comidas. Cuando la negatividad y la crítica desaparezcan, los malos hábitos relacionados con el abuso y dirigidos a la forma corporal también lo harán. Aprenderá que los alimentos que ingiere son los que mantienen el prodigioso templo en el que usted reside. Contemplará la huida de las viejas y perjudiciales costumbres y rendirá honores a la forma en aras de su nueva personalidad. La verdad es que todo funciona a las mil maravillas cuando uno mismo lo permite. Concédase un tiempo para meditar con tranquilidad. La meditación es un instrumento muy útil, y resulta tan fácil como respirar. Elija el tipo de meditación que prefiera. Tal vez le facilitaré algo las cosas si le cuento algo sobre la mía. Me traslado a un sitio tranquilo, y con los ojos cerrados visualizo una luz en tono pastel. Cualquier pensamiento que interfiera es apartado sin concesiones por el poder de la luz. Cuando me relajo veo una luz blanca en medio de un campo en tono pastel y noto que cada vez me acerco más y más al color blanco. Cuando al final consigo atravesar esa luz, la sensación es muy parecida a la descrita en las primeras páginas, la de dejar el cuerpo al otro lado de la puerta. Mi energía se revitaliza y siento que me controlo a mí mismo y a lo que me rodea. La mejor definición que se me ocurre para hablar de este lugar es el de paz exquisita. Al final estoy tan descansado como si hubiera dormido 8 horas. Cuando abandono este nivel, me siento totalmente conectado con la humanidad. De hecho, entiendo esta meditación como mi conexión con la eternidad, porque en algún punto de mi interior me he liberado de mi forma por completo. Tras meditar, soy consciente de que he conseguido algo. Algunas de mis ideas más profundas, de mis mejores charlas, de mis más brillantes escritos han surgido después de meditar. Y mi afecto por mis seres queridos solo puede describirse como un punto culminante de mi experiencia. Inténtelo. Utilice su propio método. Pero concédase el tiempo y el sitio tranquilo para estar a solas con su yo invisible. Los milagros le aguardan en ese gran espacio. Vaya. Será realmente exquisito. Por encima de todo, sea amable y comprensivo con usted mismo. Sea especialmente amable consigo mismo si está comportándose de un modo que le disgusta. Háblese con amabilidad. Tenga paciencia consigo mismo cuando descubra lo mucho que le cuesta ser una persona santa. Se necesita mucha práctica, tanta como la que empleó para desarrollar sus costumbres neuróticas y negativas. Concédase el perdón, y entonces si no se comporta como desea, sírvase de sus acciones como recordatorio del lugar donde se halla, y del lugar donde no se halla. Cuanto más amable sea con usted mismo, mayor será su respuesta espontánea hacia los otros. A modo de resumen, se me ocurre la metáfora del brócoli.
Imagínese que va al supermercado de su barrio y compra un paquete de brócoli congelado porque se siente atraído por la bonita presentación del envoltorio. Cuando llega a casa continúa tan atraído que echa a la basura el contenido del paquete y se dispone a cocinar el envoltorio. Cuando se sirve el envoltorio en el plato, se da cuenta de que si eso es todo lo que va a comer se quedará con hambre. Su vida quizás se asemeje a lo que he relatado. Es posible que esté prestando tanta atención al paquete de su verdadero yo, que desperdicie el contenido esencial. Su forma es el paquete, y aunque su belleza y aspecto puedan parecer de primera magnitud, su función primordial consiste en contener el resto de su magnífica humanidad. El recipiente no puede darle el placer, la satisfacción y el alimento que le dan los contenidos. Aunque usted no pueda ver lo que hay dentro del bonito paquete, sabe que sea lo que sea le proporciona un alimento importante e insustituible. Si toda una vida se centrase exclusivamente en el paquete, la forma, acabaría produciendo un yo espiritualmente desnutrido y bastante infeliz.